Los Yarrow habían sido el hombre del saco en Ivy desde mucho antes incluso de la época de mis abuelos. La historia que nuestros padres nos contaban antes de meternos a la cama era simple, corta, pero sobre todo aterradora. Según la leyenda local, la familia Yarrow venía de una larga línea de bribones, borrachos y desvividores. Mamá me decía que incluso antes de que el pueblo se llamara Ivy, ya había un Yarrow causando problemas por aquí. La historia contaba que muchas décadas atrás, cuando los hombres del pueblo regresaron de la guerra, se encontraron con el caos. Los muchachos Yarrow se habían apropiado de las esposas e hijos de los soldados, habían matado al reverendo y se habían adueñado de la mina de carbón. Y el viejo Yarrow, durante todo ese tiempo, nunca soltó la botella, ni dejó de acostarse con sus propias hijas. Así que los soldados hicieron lo que los soldados saben hacer. En plena noche, empujaron a la familia hasta el fondo de la mina Ivy y sellaron la entrada principal, salvando así al pueblo. La historia decía que aún vivían ahí abajo, cavando bajo nuestros pies, reproduciéndose como conejos y esperando el día en que algún pobre niño se metiera en el socavón y se convirtiera en su cena. Yo solía quedarme despierto en la noche, con la oreja pegada al piso, escuchando los sonidos de excavación y susurros allá abajo. Cuando cumplí 10 años, mi hermano mayor Shane me explicó lo que todos en el pueblo ya sabían, que la historia era solo un cuento exagerado, una fábula inventada por los adultos para mantenernos lejos de las minas. Cada pueblo minero viejo tenía una historia parecida. Algunos le decían a sus hijos que habían fantasmas en los túneles. Otros aseguraban que los murciélagos, que chillaban en la noche, eran verdaderos vampiros listos para desangrarlos. La versión de nuestro pueblo era solo un poco más creativa. Me costó trabajo aceptar que no había hombres topo antiguos bajo mis pies esperando para devorarme vivo. Todos en el pueblo trataban a la historia de los Yarrow como si fuera palabra santa, y era difícil sacármela de la cabeza. Al final, entendí que a veces los adultos tienen que inventar monstruos para protegerte de algo real que es igual de peligroso. La verdad, creo que yo habría seguido creyendo en la historia de los Yarrow si no hubiera sido por Shane. Tenía 10 años. Todavía le tenía miedo a las esquinas oscuras de nuestro tráiler. Todavía rezaba cada noche aunque nadie me lo pedía. Shane tenía 5 años más que yo y actuaba como si ya hubiera vivido 2 vidas antes de que yo llegara. Hablaba de una forma que, aunque estuviera totalmente equivocado, uno igual le creía, solo porque sonaba como si supiera más. No pasó mucho tiempo antes de que dejara de ir a la iglesia. Decía que no le gustaba cómo el pastor hablaba como si fuera mejor que nosotros. Decía que podía encontrar a Dios por su cuenta, si es que Dios siquiera quería ser encontrado. Empezó a pasar los domingos con sus amigos mayores, vagando por los límites del pueblo. Fue entonces cuando debieron haberlo encontrado. La única entrada a la mina que quedaba sin sellar. La última boca abierta que se adentraba en las entrañas de la tierra. Era uno de esos veranos calurosos en los Apalaches, donde hasta las sombras te provocaban quemaduras de sol. La sequía nos había tenido encerrados casi todo el tiempo, dependiendo del dulce y fresco aire acondicionado. Un sábado despertamos con una vista hermosa, un cielo nublado, fresco y opaco, prometiendo la lluvia refrescante que tanto habíamos esperado. No había manera de pasar el día encerrados. Shane y yo fuimos al río con un par de sus amigos, todos mayores que yo, todos con ganas de meterse en problemas. En algún momento,
la conversación volvió a girar en torno a la entrada de la mina recién descubierta. Siempre terminaba allí. Bueno, apuesto a que ninguno de ustedes tiene los huevos para pasar más allá del viejo vagón minero, dijo Ricky, el mayor del grupo, con una sonrisa astuta. ¿Y tú qué sabes? Si ni siquiera has llegado lo suficientemente lejos para ver el vagón, le respondió Shane. Sí lo vi la semana pasada, y algo más, se adentra más de lo que pensábamos, replicó Ricky. Su sonrisa se ensanchó. Había una linterna vieja como a 40 pies de donde me detuve. Si eres tan valiente como dices, te reto con doble candado a que entres y la saques. Así empezó todo, un reto, tan tonto e imprudente, pero muy tentador. Ricky dijo que si Shane lograba llegar hasta la linterna y la sacaba como prueba de que había ido más lejos que nadie, le daría $10. Eso fue suficiente para captar la atención de Shane. Los chicos mayores comenzaron a caminar hacia la entrada de la mina, y yo los seguí, como solía hacerlo. Shane me dijo que no tenía que hacerlo, pero no quería ser el hermanito miedoso. No otra vez. La lluvia empezó con una llovizna, luego cayó. Se desató el aguacero. Para cuando llegamos al hueco deteriorado en la ladera de la roca, ya estábamos empapados. El viento aullaba entre los árboles. Un relámpago iluminó el cielo y el trueno retumbó por todo el valle. Al acercarnos, Shane parecía nervioso. Chicos, la tormenta se está poniendo fea. ¿Podemos hacer esto mañana? Papá me va a matar si no llevo a Caleb a casa pronto. Ricky puso los ojos en blanco y sacó un billete arrugado de su bolsillo. ¿Ves esto, Shane? Este billete de $10 se convierte en 5 si esperas hasta mañana. Además, ni siquiera va a llover dentro de la mina. No tienes nada de qué preocuparte. A menos que tengas miedo de que el viejo Yarrow te atrape allá abajo. Miré a mi hermano mayor. Su expresión se endurecía. El relámpago iluminó el cielo, y el trueno rugió desde arriba cuando le arrebató el dinero de la mano a Ricky. Los otros chicos vitorearon, dándole palmadas en la espalda y animándolo. Yo me quedé esperando con los otros mientras él entraba nervioso. Incluso a solo unos pasos dentro, apenas podía ver su cuerpo flaco. El cielo nublado no dejaba que entrara ni un rayo de luz en el estrecho pasaje. ¿Crees que puede ver algo ahí adentro?, le murmuré a uno de los chicos mayores. Claro que sí, yo pude, respondió Ricky con desdén. Pero hoy está muy oscuro. Yo solo pienso que tal vez... Ricky volvió a poner los ojos en blanco y me empujó la cara con una mano molesta antes de buscar algo en su mochila. Sacó una linterna naranja pequeña. Casi se le resbala de las manos al dármela, por lo mojado que estaba todo con la tormenta. Llévasela rápido si vas a ser tan llorón. Puse un pie dentro de la cueva. El sonido del viento y la lluvia afuera se apagó casi de inmediato. Me costó prender la linterna. Tuve que golpearla suavemente contra una viga de madera podrida antes de que, a regañadientes, comenzara a parpadear. Shane estaba a unos 6 metros más adelante, mirándome con asombro desde la oscuridad. ¿Qué crees que estás haciendo, Caleb? ¡Sal de aquí! ¡Ya casi salgo! Avancé hacia él. Mis tenis se resbalaban sobre el piso de piedra lisa. Hermano, está demasiado oscuro aquí adentro. Ricky me dio una linterna para que pudieras ver la lámpara. Puso los ojos en blanco antes de que su expresión se suavizara.
Está bien, gracias, hermano. Pásamela y regresa. No tardaré. Las palabras apenas salían de su boca cuando el débil rayo de la linterna fue tragado por un destello inmenso. Las paredes de piedra se iluminaron como si fuera de día. Tampoco hubo retraso en el sonido. El inconfundible crujido del trueno atravesó el pasadizo, perforando mis oídos antes de que el eco rebotara una vez más. Me giré de inmediato por instinto. Mis zapatos perdieron tracción y caí de sentón, justo a tiempo para ver cómo la madera podrida que sostenía la salida de la mina cedía, y la roca suelta encima colapsaba, bloqueándonos la salida. Me quedé sentado, jadeando sobre la piedra fría durante lo que se sintió como minutos. Sentía la respiración entrecortada de mi hermano detrás de mí, de pronto demasiado fuerte en medio del silencio. Di un salto al sentir su mano sobre mi hombro. Estaba fría y húmeda, y pude notar que trataba de ocultar su temblor. ¿Estás bien, Caleb? ¿Estás herido? Creo que sí. ¿Y tú? No dijo nada, y me ayudó a levantarme con ambas manos. Se sacudió el overol y habló. Te pregunté, Caleb, ¿estás bien? No estás herido, ¿verdad? Le apunté con la linterna a la cara. El rayo débil ahora parecía radiante en comparación con la oscuridad absoluta. Él se apartó al recibir la luz en los ojos, y noté un pequeño hilo rojo escurriendo de su oído. Debió haber notado mi expresión preocupada. Se llevó la mano al costado de la cabeza, y al bajarla tenía los dedos manchados de sangre. ¡Carajo! Creo que he perdido la audición. Hice una mueca, tratando de contener las lágrimas del pánico. Exageré mis palabras, articulándolas lo más claramente posible para que pudiera leerme los labios con la poca luz. ¿Y ahora cómo salimos? Él tomó con cuidado la linterna de mi mano temblorosa. No lo sé, hermano. Podríamos intentar excavar por el derrumbe de allá atrás, pero papá me advirtió sobre los deslizamientos de la roca. Aunque ya hayan pasado, si te pones a moverlas podrían reactivarse. Toda la mina está interconectada. Debe haber otra salida cerca. Hizo una pausa, llevándose la mano a la frente como si recordara algo urgente. ¡Carajo! Los otros seguían afuera. Tal vez intenten conseguir ayuda o el derrumbe pudo haberlos... Lo miré de nuevo, con lágrimas en sus ojos. Se recompuso, bajando la mirada hacia mí. No podemos quedarnos aquí. Tengo la linterna, pero necesito que me avises si oyes viento, lluvia o algo. Cualquier señal de una salida. Asentí y tras un momento de silencio, comenzamos a avanzar más adentro en la mina. Apenas pasaron unos minutos cuando nos topamos con un vagón minero oxidado, volcado sobre los rieles delgados por los que una vez rodó. Al tomarme del brazo de Shane, sentí cómo se tensaba. Este es el punto más lejos al que había llegado Ricky. Dijo que la lámpara está como a 12 metros más adelante. O sea que, después de eso, ¿nadie sabe qué hay más allá? Pregunté nerviosamente. Claro, no me oyó. Simplemente siguió caminando. Ricky tenía razón. La lámpara estaba justo adelante, medio enterrada entre polvo de carbón y sedimento, oxidada hasta los huesos. Me recordó a las que vi en el Museo Minero del Condado Ivy, una estructura de hierro gruesa, con los lados de vidrio amplio y una manija curva ahora casi plana. El vidrio estaba roto,
cubierto de salpicaduras secas de un líquido negro que supuse era aceite. Lo que me llamó la atención fue la placa cerca de la base, medio cubierta por la tierra y totalmente corroída. Apenas se podía distinguir el principio. Reverendo. No nos detuvimos mucho. Shane murmuró algo, más fuerte de lo que probablemente quería, sobre apresurarse mientras aún quedara aire para respirar. Al pasar junto a la lámpara, pateé un pedazo de vidrio que rebotó por el suelo de piedra y escuché el eco del chasquido durante varios segundos. Pude jurar que el sonido continuó adelante por solo un segundo más de lo que debería. Me agaché y guardé el pedazo de vidrio en el bolsillo. Caminamos en la oscuridad por lo que parecieron horas. No pudo haber sido más de unos cuantos minutos, pero la oscuridad sofocante y el silencio engullían cada pensamiento, hasta que parecía que no existía nada fuera de los confines de la mina. En algún punto llegamos a un bloqueo en el camino, una vista lamentablemente familiar. Una pared artificial había sido colocada entre las dos vigas de soporte, docenas de tablones de 2x4 clavados para sellar el paso. Cada otra entrada sellada del pueblo se veía igual, maderas clavadas entre vigas, puestas allí hacía más de un siglo. Por alguna razón, esta entrada no había sido sellada desde afuera, sino desde más adentro. Recordé la historia de los soldados encerrando a una familia salvaje bajo tierra y sentí el sudor enfriar mi frente. Mientras Shane intentaba romper la barrera, noté a la luz tenue que había palabras rayadas en la madera podrida. Que Dios nos perdone y que encuentres a tu hijo. Tiré de la manga mojada de Shane, alejándolo mientras trataba de jalar las tablas. Articulé mis palabras lo más claramente posible, con la mandíbula temblando. ¿Podemos regresar? No quiero bajar por ahí. ¿Y si Ricky ya fue por ayuda? Negó con la cabeza. Vamos, hermano, esto no es una buena señal. Quiere decir que tuvimos suerte. Que esta entrada sí es parte del resto del sistema de túneles. Eso significa que definitivamente hay otras salidas y logramos romper las tablas. Ayúdame con esto. Ya casi se suelta. Dudé por un segundo y me acerqué junto a él, jalando el tablón que ya había aflojado. No tardó mucho en ceder, y casi caemos hacia atrás cuando finalmente se soltó. Solo había un hueco de unos 10 centímetros en la pared, pero eso bastaba para poder hacer palanca y sacar los demás desde atrás. El tablón faltante estaba a la altura de mis ojos, y cuando Shane metió el brazo por el hueco, con su linterna en la mano, vi el rayo de luz moverse por las paredes por apenas un segundo. En la oscuridad, apenas iluminados por el haz que se movía rápido, vi dos ojos pálidos reflejando la luz desde la penumbra, a unos 30 metros de distancia. Tienen que recordar que solo tenía 10 años cuando les digo que grité. Debió haber sido tan fuerte que incluso con los oídos dañados, Shane me escuchó y se sobresaltó antes de que yo siquiera pudiera reaccionar físicamente. No logré articular ninguna palabra lo bastante coherente para que me leyera los labios, así que solo señalé con desesperación hacia el hueco, repitiendo Yarrow una y otra vez, hasta que entendió y volvió a iluminar hacia adentro. Se volteó hacia mí, rodando los ojos mientras me ayudaba a ponerme de pie una vez más. No hay nada allá atrás, Caleb. Te lo prometo. Mira.
Me acerqué al marco de la puerta una vez más, buscando nerviosamente la mirada fija que juraba haber visto solo segundos atrás. Ya no estaba, pero entre mi respiración agitada, escuché un sonido tenue más adelante. El mismo sonido de vidrios deslizándose sobre piedra. Shane, por favor, te lo juro, había alguien ahí mirándome. Tienes que creerme. La expresión de Shane se endureció mientras volvía a arrancar las tablas podridas de las vigas. Te dije que las historias de los Yarrow eran inventos. No hay nada vivo en esta mina. Tenemos que seguir. Ya. Era mi hermano mayor. Sé que es una excusa bastante pobre para seguir a alguien ciegamente, pero a esa edad no sabía nada mejor. Las cosas podrían haber salido mucho mejor si simplemente hubiéramos dado la vuelta y esperado ayuda. Pero en vez de eso, quitamos el resto de las tablas y seguimos adelante. El sonido de rasguños por delante continuó. Shane, por supuesto, nunca lo notó, y yo me convencí de que solo era el eco de nuestros propios pasos arrastrándose por la oscuridad. Pero en el fondo, sabía lo que había visto, y sabía lo que estaba oyendo. Al principio, solo habíamos seguido el rastro de los rieles del vagón minero que salía desde la entrada. Cada tanto había pequeños pasajes que se abrían a los lados, pero seguir la única vía era como un hilo de migas de pan que aseguraba que siempre podíamos regresar si era necesario. Sin embargo, mientras avanzábamos más profundo, empezaron a aparecer bifurcaciones, lugares donde los carros se cruzaban y las vías se ramificaban y serpenteaban entre los túneles. Unos 20 minutos después de haber atravesado la barrera de madera, la mina empezó a sentirse menos como un túnel y más como un pedazo de queso suizo, llena de agujeros y túneles por todas partes. Finalmente llegamos a una intersección en la que nuestra vía principal, entre varias otras, llegaba a un corte circular en el suelo. Estaba lo suficientemente familiarizado con los trenes como para reconocerlo como una mesa giratoria ferroviaria. Llevábamos tal vez una hora bajo tierra, y mientras Shane intentaba desesperadamente descifrar los caminos por delante, la naturaleza empezó a llamar. Me volteé hacia él y le indiqué que necesitaba orinar. Está bien, ve a uno de esos pasillos laterales y regresa aquí en cuanto termines. Dudé y señalé la linterna, demasiado asustado para ir solo a oscuras. Él se encogió de hombros y me la pasó. La tomé y me dirigí a un pequeño túnel a nuestra izquierda. Apunté la luz hacia adelante todo el tiempo. No debía haber avanzado más de 3 metros por ese pasadizo, pero eran 3 metros completos de territorio desconocido. Todavía no estaba seguro si realmente estábamos solos allá abajo y me sentía más tranquilo pudiendo ver lo que había delante. Sostuve la linterna con los dientes mientras empezaba a orinar, y al subirme el cierre de nuevo, escuché el sonido de algo arrastrándose sobre piedras en el pasadizo detrás de mí, seguido rápidamente por la voz de Shane. ¡Ey! ¡No está bien! ¡No te me acerques así en la oscuridad! Sus palabras se cortaron con su propio grito, mientras escuchaba intensificarse el sonido de arrastre, seguido de un golpe y el sonido de algo siendo arrastrado por el piso. Me di la vuelta lo más rápido que pude, con mi linterna en mano, y corrí de vuelta a la cámara de la intersección. Shane gritaba como loco mientras yo movía la luz de túnel en túnel, tratando de ver a dónde se había ido.
Giré a mi derecha justo a tiempo para ver sus manos resbalando contra el suelo, ahora cubierto por una sustancia negra y espesa, mientras intentaba evitar ser arrastrado. Doblé la esquina y mi estrecho rayo de luz captó apenas una imagen de su atacante. La figura de un hombre demacrado encorvado sobre mi hermano, con manos huesudas agarrándole la pierna con tanta fuerza que pensé que le había roto el tobillo. El hombre se arrastraba hacia atrás por el piso. Sus pies largos y curtidos empujaban con fuerza mientras tiraba a Shane hacia la oscuridad. Sus uñas eran largas y retorcidas, y raspaban la piedra haciendo un sonido agudo mientras se deslizaba. Su piel era increíblemente pálida, con venas oscuras visibles bajo su carne translúcida. El hombre estaba completamente calvo, salvo por unos pocos mechones que salían disparados de su cabeza arrugada. De su boca goteaba un líquido espeso y oscuro. Sus ojos eran completamente blancos, los ojos de un ciego. Antes de que pudiera arrastrar más a Shane al túnel, saqué el pedazo de vidrio de mi bolsillo y me lancé contra su figura arácnida. Al chocar contra él, la linterna se me cayó de las manos. Las baterías salieron disparadas al chocar con el suelo de piedra y quedamos sumidos en total oscuridad. No fue hasta entonces que me di cuenta de que no tenía idea de cómo atacar. Nunca me había peleado, ni siquiera en la escuela, y mucho menos había apuñalado a alguien. Pero al sentir las manos frías y húmedas envolviéndose alrededor de mi muñeca pequeña, dejé que el instinto tomara el control. Incluso en la oscuridad, sabía cuál figura era mi hermano y cuál era el atacante. Su carne fría se sentía asquerosa al tacto, y su olor se volvía más nauseabundo con cada centímetro que me acercaba a él. En medio del forcejeo, moví mi arma improvisada con violencia y sentí que impactaba con un golpe húmedo. Escuché un gruñido gutural y el vidrio se me resbaló de la mano justo cuando el hombre soltó mi otra muñeca. Me lancé hacia adelante, tratando de dar un golpe torpe, pero el hombre ya había huido rápidamente hacia la oscuridad. Me quedé congelado solo por unos segundos, aguantando el dolor en la mano donde el vidrio me había cortado la palma. Esperé hasta que el sonido del hombre arrastrándose desapareció por completo en los túneles distantes antes de tantear el suelo, buscando la linterna y las baterías. Sentí a Shane sentarse lentamente. Su respiración era rápida, tratando de mantenerse lo más silenciosa posible. Finalmente encontré las baterías y las coloqué de nuevo en la linterna. La encendí y empecé a ubicarme. Shane estaba en muy mal estado. Al ser arrastrado por el suelo, se había raspado con todo tipo de rocas y metales. Parecía que había logrado agarrarse de una tabla de los rieles del vagón, pero su meñique se había roto en el proceso, sobresaliendo en un ángulo raro. Había sido arrastrado a través del líquido negro que el hombre había estado goteando. La sustancia pegajosa y aceitosa manchaba su ropa y cubría sus heridas. Estaba con los ojos bien abiertos, mirando furiosamente a la oscuridad. Después de un momento de respiración entrecortada, se giró hacia mí, con sus ojos llenos de lágrimas de terror. ¿Qué carajos fue eso? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué era eso? Él ya sabía la respuesta, pero igual se la dije de nuevo, moviendo los labios. Él es Yarrow. Esperó solo unos segundos más
antes de ponerse de pie. Cojeaba de la pierna que el Yarrow le había agarrado. El tobillo le sangraba. «Tenemos que salir de aquí ya. Lo siento mucho por no creerte antes, Caleb. En serio lo siento. Pero tenías razón. Tenemos que volver a la entrada por donde vinimos. Seguro ya fueron a buscar ayuda». Su respiración era frenética y su voz aún más. Volvimos a la intersección y vi cómo su rostro se desfiguraba. «Espera, no puede ser. ¿Por dónde habíamos venido?» Tenía razón. No habíamos estado aquí lo suficiente como para orientarnos, pero ninguno de los túneles nos parecía familiar. «¿Shane?» Tiré de su camisa de nuevo. «¿Hacia dónde te estaba llevando esa cosa?» No sé. Seguro con los demás para devorarme vivo. Tenemos que alejarnos lo más posible de ese túnel. Podrían venir más en cualquier momento. Ese de ahí me parece conocido. ¡Vamos!» Señaló hacia el túnel a nuestra derecha, y empezamos a avanzar cojeando una vez más hacia la oscuridad, esperando encontrar el camino de regreso. Viajamos por ese sendero unos 10 minutos. Siempre es difícil reconocer un camino que solo recorriste una vez en una dirección, y este no era la excepción. Con cada paso, el aire se volvía más y más rancio. La condensación en las paredes brillaba un poco más. Tiré de la camisa de Shane una vez más, indicando que tenía algo que decir. Se volteó hacia mí, y por primera vez desde el ataque vi bien su cara. Sus mejillas, raspadas y sucias, estaban cubiertas de lágrimas. Sus ojos estaban rojos y bien abiertos, como si no hubiera parpadeado. Me tomé un segundo para calmarme. Creo que este no es el camino de regreso», frunció el ceño y se rascó una de las heridas sangrantes del rostro, manchándola con el líquido negro. «Tiene que ser por aquí, Caleb. Tiene que ser». Mientras apuntaba la linterna hacia mí para leer mis labios, sus ojos se desviaron hacia mí, enfocándose en algo detrás. Sus ojos, ya abiertos de par en par, se abrieron aún más. Medio esperando ver a otro hombre andrajoso acercándose sigilosamente entre las sombras, me giré para tratar de ver qué había captado su atención. Montado en una de las columnas de soporte de madera, había un pequeño estante metálico, probablemente usado para colocar lámparas en la oscuridad. Sin embargo, lo que descansaba ordenadamente sobre el estante era una Biblia encuadernada en cuero, cubierta de polvo. Caminé lentamente hacia el estante y recogió el libro, cuyo lomo crujió por la edad mientras lo abría con cuidado. Al hacerlo, un sobre amarillento cayó de la cubierta. Mientras su atención permanecía en la Biblia, me agaché para recoger la carta. El sobre casi se deshizo en mis manos. Su antiguo papel era débil y quebradizo por el paso del tiempo, pero la nota dentro permanecía intacta. Escrita apresuradamente con una letra torpe, había una nota corta. «Reverendo Yarrow, intenté hablar por usted, pero ya habían tomado una decisión. Van a sellar la entrada esta noche, y no tengo la fuerza ni la gente para evitarlo. Por favor, no les guarde rencor. Están asustados, eso es todo. Asustados de lo que no comprenden. Traje su Biblia como me pidió, pero no pude encontrarlo a usted ni a los suyos. Supongo que está más adentro ahora, todavía buscando a su hijo. Rezo para que el Señor lo acompañe y que levante esta aflicción de su familia. Mantendré una luz encendida por usted mientras me sea posible. Que Dios lo acompañe». Leí la carta varias veces, tratando de entender su significado. Lo que más me sorprendió fue la simple apertura.
Reverendo Yarrow, más que cualquier otra cosa. La historia siempre había sido que la familia Yarrow había matado al predicador local. Shane se metió la Biblia bajo el brazo y me quitó la carta de las manos, leyéndola como yo lo había hecho. El pánico en su rostro se desvaneció, reemplazado por confusión y luego por comprensión. Supongo que estaba armando el rompecabezas más rápido de lo que mi mente de 10 años podía procesar, porque yo aún no entendía lo que estaba pasando. Dobló la nota solemnemente, la metió entre las páginas de las escrituras y soltó un suspiro pesado. Caleb, si alguien vino y dejó esto aquí, significa que hay otras salidas si seguimos adelante. Tiene que haberla. Ya había escuchado eso antes, pero se dio la vuelta y siguió caminando por el angosto pasaje antes de que pudiera protestar. Al hacerlo, tosió en su codo, manchando la manga de su camisa con sangre ennegrecida. Seguimos en silencio mucho tiempo después de eso. Con cada paso, podía notar que solo íbamos más profundo en la tierra, no más cerca de la superficie a la que pertenecíamos. Creo que Shane también lo sabía. El largo pasaje solitario por el que viajábamos volvió a adquirir esa estructura como de queso suizo, y comenzaron a ramificarse pasajes por todos lados. Finalmente, los rieles del vagón minero que habíamos estado siguiendo terminaron abruptamente, pero el túnel continuaba. Seguimos caminando. Pronto, el pasaje ya de por sí estrecho se volvió aún más angosto, obligándonos a caminar en fila india en vez de al lado a lado. Luego, un poco más adelante, el techo comenzó a inclinarse gradualmente hacia abajo, hasta que tuvimos que agacharnos para continuar. Cuando el agacharse se volvió un arrastre, le supliqué a Shane que diéramos la vuelta, que intentáramos encontrar el camino de regreso a nuestra entrada. No sé si aún no podía oírme o si simplemente me estaba ignorando. El túnel claustrofóbico se ensanchó justo lo suficiente como para que pudiéramos volver a caminar uno junto al otro, permitiéndonos compartir el tenue rayo de luz que nos guiaba, cada vez más débil conforme nos adentrábamos más. Mientras nos arrastrábamos en silencio, Shane se detuvo de repente, permitiéndome pasarlo por un momento. Sentí que me agarró la pierna, y al mirarlo, vi sus ojos nuevamente abiertos de terror, apuntando con la linterna hacia adelante. Miré hacia donde ahora enfocaba el haz de luz, y sentí que el corazón me daba un par de saltos. A unos 3 metros delante de nosotros, el pasaje se ensanchaba hacia una cámara más grande, lo justo para ponerse de pie. Sentadas, todas juntas, encorvadas y apiñadas entre sí, había al menos media docena de personas demacradas, todas igualmente pálidas y sin cabello, como el hombre que habíamos visto antes. Estaban casi completamente en silencio, y los únicos sonidos que resonaban en la cámara eran las ocasionales toses temblorosas, o el roce de su ropa harapienta o uñas contra la roca. Volteé a ver a mi hermano, apenas pudiendo respirar, mucho menos hablar. Le murmuré con la boca: «Apaga la luz». Negó con la cabeza y en cambio se deslizó lentamente hacia mí hasta que pudo susurrarme casi sin voz al oído: «No creo que puedan verla. Creo que están ciegos». Recordé los ojos blanquecinos del hombre Yarrow que lo había atacado y miré nuevamente a la pequeña familia sentada frente a mí. Tenía razón. Todos los ojos que no estaban cubiertos por cositas negras o encerrados estaban igual de vacíos. No había suficiente espacio para darnos la vuelta en el área estrecha donde estábamos, y ambos lo sabíamos.
Pero si estaban ciegos y si podíamos permanecer en silencio, existía la posibilidad de que entráramos a su cámara y nos diéramos la vuelta para salir. Shane parecía tener la misma idea y ya había empezado a deslizarse lentamente por el suelo para pasarme. Nos tomó unos 5 minutos entrar a la cámara sin hacer ruido. Shane salió primero y me ayudó a entrar tirando de mi brazo, dándome un momento para respirar antes de volvernos a dar la vuelta. Miré alrededor de la pequeña sala en la que nos encontrábamos ahora. Parecía ser solo parcialmente artificial, con numerosas estalactitas colgando del techo de un lado del área y columnas de soporte de madera sosteniendo el otro. La pequeña entrada por la que llegamos parecía ser una de muchas, ya que otros pasajes se ramificaban dentro y fuera del cuarto. Los Yarrow, que ahora conté como 8, estaban acurrucados en el centro de la habitación, inmóviles e inexpresivos. En nuestro silencio debimos ser indetectables para ellos. Seguramente tampoco podrían olernos, ya que el hedor rancio de la descomposición dominaba todo lo demás en la sala. Llevaban harapos raídos y algunos no llevaban nada. Su respiración era entrecortada y trabajosa, cada inhalación un jadeo áspero. Apenas comenzamos a girar lentamente para salir cuando lo escuché empezar. Comenzó como un gemido, un sonido gutural bajo que salía de una de las 3 mujeres del grupo. Me volteé justo a tiempo para verla sentarse más erguida, el sonido continuando y purificándose en su voz. Otro se unió a ella. Su voz era áspera, armonizando casi con su tenue lamento. En cuestión de segundos, todos los Yarrow presentes se habían unido, el sonido reverberando y haciendo eco por los innumerables túneles que se extendían hacia afuera. Rápidamente me di cuenta de que, en efecto, estaban armonizando y que habían comenzado a tararear una melodía, una que reconocía pero no podía ubicar del todo. Cuando la melodía terminó, se detuvieron en silencio solo por un segundo antes de comenzar de nuevo, esta vez poniendo palabras a su canto. En el monte Calvario estaba una cruz. Miré a Shane, sus ojos fijos en la pequeña congregación. El emblema de enfrenta y dolor. La linterna temblaba en su mano mientras comenzaba a moverla de un lado a otro, alumbrando por toda la sala. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús. En los túneles que salían de la cámara central, varias otras figuras emergieron, sus ojos vacíos llenándose de lágrimas negras mientras comenzaban a cantar con el coro creciente. Por salvar al más vil pecador. Uno de ellos, una figura encorvada con los hombros torcidos y la mandíbula desalineada, llevaba consigo una sección de soporte de madera, unida en forma de cruz. Volví a mirar a Shane y confirmé que lágrimas corrían por su rostro, igual que por el mío. Oh, yo siempre amaré esa cruz. La congregación, que ahora eran fácilmente 15 participantes, se había reunido en el centro de la sala, sus brazos huesudos extendiéndose para apoyarse unos en otros. Sus voces eran ásperas, me perforaban los oídos, su canto lleno de dolor y sinceridad. En sus triunfos mi gloria será. Shane me agarró la mano y se levantó bruscamente. Temí por un segundo que hiciéramos demasiado ruido, pero el canto doliente ahogaba todo lo demás. Y algún día, en vez de una cruz, me llevó alrededor del centro de la sala, la manga de mi chaqueta apenas evitando rozar a uno de los que estaban de pie.
Me jaló hacia un pasillo al otro lado de la sala, una entrada más grande que las demás que se abría a la caverna. Miré atrás hacia la multitud mientras terminaba en su canto, sus manos aferradas unas a otras mientras lágrimas negras brotaban de sus huecos ojos blancos. Mi corona Jesús me dará. La mano de Shane, agarrada a mi muñeca, estaba húmeda y fría. Si no hubiera estado tan asustado por lo que ocurría detrás de mí, habría gritado en protesta. Se movía con rapidez y silencio, con una determinación pensativa. Claramente creía que la salida estaba por delante, pero yo sabía que estaba equivocado. El pasillo principal terminaba justo por delante, a solo unos pasos del grupo de fieles acurrucados. La pared se inclinaba hacia adentro en un ángulo irregular, formando un pasaje angosto por el que había que escabullirse de lado para poder continuar. Shane se acercó a la grieta en la pared con la linterna en mano y se dispuso a entrar cuando sus pies golpearon algo en el suelo. Apuntó la luz hacia abajo y ambos soltamos un pequeño jadeo. Ahí, tan marchito y gris que casi se confundía con la piedra, había un cadáver seco con vestimentas de pastor hechas trizas, acurrucado contra la base de la pared. Sus brazos eran dolorosamente delgados y huesudos, envueltos alrededor de su cabeza reseca, mientras se sujetaba sus rodillas contra el pecho. Shane estaba a punto de apartarlo para pasar, cuando el brazo del reverendo Yarrow agarró su muñeca extendida. El anciano levantó temblorosamente la cabeza y fijó la mirada hacia mi hermano. Sus profundas cuencas, apenas distinguibles de un cráneo, sostenían unos ojos dolidos, no tocados por la ceguera que sufrían los demás. Lágrimas oscuras pero líquidas se acumulaban en sus párpados sin pestañas, y un dolor tan viejo y persistente estaba marcado en las arrugas de sus ojos. Su piel se agrietaba y escamaba mientras miraba a Shane, y su mandíbula sin dientes se abrió apenas lo suficiente para susurrar, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Por favor, no lo hagas». Shane agarró al predicador por los hombros y lo apartó. Un crujido repugnante resonando por el pasillo cuando su codo nudoso golpeó el suelo. Shane se metió por la grieta a la fuerza, volviéndose un momento para verificar que yo lo seguía. Sus ojos brillaban en los bordes con un tono negro y aceitoso, sus encías grises entre los dientes apretados. Dudé en seguirlo, pero su mano viscosa se estiró hacia mí, tirándome a través de la grieta y hacia el otro lado. Sentí la piedra volverse resbalosa al tacto mientras pasaba. La habitación más allá del acceso agrietado medía unos 3 metros de ancho, lo justo para que cada rincón se iluminara con el débil resplandor de nuestra linterna. Las paredes brillaban, cubiertas de un icor negro como alquitrán que goteaba constantemente hacia un charco poco profundo bajo nuestros pies. El líquido era espeso y lento. Se pegaba a mis zapatos como savia, con un ondular tan tenue que era difícil decir si fluía o estaba estancado. Debajo de la baba parecía que las paredes mismas se movían apenas. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego lo vi claramente. Un pulso, lento, constante, como si algo durmiera justo bajo la superficie. Venas gruesas y oscuras se enrollaban por la piedra como raíces. Me giré hacia la pared del fondo y vi al niño. Estaba incrustado a la mitad en la roca, fusionado con la pared como un fósil. Su pequeño esqueleto estaba encogido sobre sí mismo, rodillas al pecho, un brazo frágil colgando flojo a su lado. Su cráneo era deformado y desproporcionado para su pequeño cuerpo,
los huesos delgados y apretados contra la membrana negra que lo envolvía. Una película estirada de tejido ennegrecido se adhería a su cuerpo, tensa y brillante, subiendo y bajando con cada respiración de las paredes, si es que de ahí provenía la respiración. Parecía que lo habían preservado. Me quedé mirando demasiado tiempo, esperando que mi mente lo procesara. Y entonces lo vi. Un dedo, solo uno, se movió bajo la película. Un movimiento pequeño, inconsciente, pero que encendió todas las alarmas que aún no se habían activado en mi cabeza. El niño seguía vivo ahí dentro. Shane ya se había arrodillado frente a él, la linterna abandonada en el licor junto a él, sus hombros caídos hacia adelante. Sus manos temblaban en su regazo. No me miró. No se movió. Di un paso hacia él, extendiendo mi mano, mi voz quebrándose con una nueva ola de pánico. ¡Shane! ¡Shane, por favor! ¡Quiero irme a casa! ¿Podemos irnos a casa, por favor? Giró la cabeza hacia mí, lentamente. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y fluido oscuro. Sus labios se abrieron mientras tosía de nuevo, un sonido húmedo y desgarrado, y un hilo de mucosidad negra colgaba de la comisura de su boca. Sus ojos estaban vidriosos, distantes, ya medio oído. Recogí la linterna del lodo y obligué a mi cuerpo adolorido a pasar de nuevo por la grieta tan rápido como pude. Al hacerlo, volví la vista hacia el reverendo, todavía tirado en el suelo frío. Me miró con ojos llorosos y soltó un sollozo seco antes de hacer un gesto doloroso, rogándome que me fuera mientras aún podía. Al entrar de nuevo en la cámara de reunión de la congregación, todos se sentaban solemnemente, con sus ojos vacíos fijos en mí mientras corría entre ellos. Ninguno intentó detenerme. No tardé en regresar a la sala de cambio de vías. Confié en mi instinto y comencé a correr por el túnel por el que el hombre Yarrow había empezado a arrastrar a Shane antes. Por supuesto que esa sería la salida. Había estado tratando de mantenernos fuera, no de meternos. Cuando por fin llegué a la entrada de la mina, se me rompió el corazón al ver las luces de los vehículos de rescate y a los policías mirando hacia adentro mientras los hombres removían las piedras que bloqueaban el acceso. Si hubiéramos esperado solo unas horas más, Shane estaría allí conmigo. En los días siguientes se enviaron solo un par de equipos de rescate. Ninguno pasó más allá de la sala del cambio de vías, aparentemente a más de 1 kilómetro dentro de la mina, antes de regresar. Nadie encontró a Shane ni señales de nada vivo allá abajo. Yo sabía que eso debía ser otra mentira que contaban los adultos. El consejo de Ivy esperó todo un mes a que apareciera alguna señal de Shane, antes de que papá les diera, a regañadientes, el visto bueno para sellar la entrada de forma permanente. Extraño a mi hermano, lo he hecho por décadas ya, y desearía haber podido salvarlo antes de que la enfermedad que había empezado a compartir con la familia Yarrow lo consumiera. Pero creo que ahora todo estará bien. La cicatriz en mi mano, la del trozo de vidrio que me fue arrancado hace tantos años, ha comenzado a oscurecerse en las últimas semanas. Creo que, a pesar de mis esfuerzos, he comenzado a contagiarme de la enfermedad que afligió a los Yarrow hace más de un siglo, cuando buscaron en las minas a su propio hijo perdido. A veces me doy cuenta de que estoy tarareando ese viejo himno casi todas las noches. Creo que, para ahora, los oídos de Shane estarán lo suficientemente bien como para escucharlo mientras se lo canto. Creo que pronto iré a estar con mi hermano.
Recuerden que